esas jornadas. Ahí se comenzó a grabar la reunión, eso nos acaba de avisar, Zoom. Bien. Bueno, en primer lugar, quizás como para comenzar, plantear un poco cuál es la dinámica que nos proponemos en el encuentro del día de hoy. Y quizás aprovechando, porque la propuesta que tenemos con Guillermo es poder usar este espacio de encuentro para trabajar en un formato que podríamos llamar de taller, en el sentido de que no nos proponemos realizar aquí una exposición de nuestra parte, sino poder conversar, dialogar con ustedes a partir de la lectura del texto de Descartes que traemos para compartir. Pero en ese sentido, y como la idea, la propuesta es trabajar en este formato de taller, y aprovechando que somos poquitas, quizás les queríamos proponer comenzar por una pequeña presentación de su parte para comenzar sabiendo quiénes estamos compartiendo este espacio, con quiénes vamos a dialogar este rato que nos encuentra. También algunas cuestiones como de forma, quizás que para quien sea posible, justamente para favorecer este intercambio y este diálogo, para quien le sea posible encender la cámara, eso siempre será bienvenido, porque sabemos ya con este tiempo que transitamos de virtualidad, que esto lo hace siempre más ameno el intercambio, pero por supuesto para quien le sea posible, y otras cuestiones de forma que ya todos veo que respetamos, que nos silenciamos mientras no hablamos para justamente favorecer poder escuchar a quien está tomando la palabra. No sé si les parece bien, no sé, Guillermo, si te parece bien que empecemos porque eso, saber quiénes estamos compartiendo acá. Vera nos acaba de presentar a nosotros dos, entonces quizás mínimamente desde dónde están conectados y mínimamente de su formación, su tarea docente, etcétera, para conocernos antes de comenzar. ¿Alguien quiere arrancar? Juliana, ya te habías presentado apenas entraste, no sé si querés, ya que rompiste el hielo, no sé si querés seguir rompiendo el hielo. Sí, es la primera vez que participo así en una charla. Mi nombre es Juliana y estoy en segundo año del Capacite del profesorado. Bueno, me animo a mi edad a seguir estudiando y adquiriendo conocimiento. Por eso Buenísimo. me está costando mucho filosofía y bueno, me interesa profundizar más. Buenísimo, gracias Juliana, Gracias. bienvenida. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia y estudio en la UNIP en segundo año de magisterio. Y como tuve al profesor y nos interesó mucho las clases que tuvimos, la verdad que me anoté para escucharlo, porque siempre fue un placer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esperemos. Qué vara alta que acabamos de dejar, Sí. ahora hay que cumplir las expectativas. Bien, no sé quién quiere seguir. Valeria, Mariana. Simplemente eso, saber quién es. Sí, Valeria, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo soy profesora de historia y sí, trabajo en el secundario, vivo en Santa Cruz y trabajo en los primeros años. Entonces, bueno, siempre historia, filosofía, siempre hablamos de estas cuestiones con los chicos, pero últimamente empecé a profundizar un poco más en filosofía, que la verdad no sabía casi nada. Y así que me interesó el tema porque generalmente vemos estas etapas de Edad Media, Renacimiento, y entonces, bueno, esto creo que me puede aportar mucho y me pareció muy interesante. Buenísimo, muchas gracias Valeria. ¿Alguien más quiere continuar? Al final se fueron sumando, así que ya somos varias y varios. Mariana, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que ya nos conocemos, estudiante del segundo año de profesorado, y bueno, sí, estamos acá o estoy porque, bueno, fiel seguidora del profesor, y Lucía, la profesora, también tuve oportunidad de presenciar una clase, así que bueno, me interesa mucho el tema. Buenísimo, Gracias. gracias Mariana. A ustedes.
Mariela, no sé si querés seguir, ya así para ponerle ritmo. Hola, buenas tardes. Ahí estaba tratando de acomodar esto. Lo mismo que Marian, o sea, nosotras disfrutamos mucho las clases de ustedes. Este cuatrimestre fueron sumamente interesantes y enriquecedoras para la carrera, y bueno, lo vimos y digo, bueno, vamos a continuar con esto. Vimos la charla y nos pareció sumamente interesante. Genial. Buenísimo, sí. La verdad que está muy bueno aprovechar esta oportunidad justamente para profundizar algunas cosas que uno va dejando, ¿no? A lo largo de las clases, y quizás este es el momento para empezar a reflexionar, bueno, tomando también lo que ya comentó Juliana, lo que comentó Valeria, de empezar a tomar estas cuestiones también para pensar específicamente nuestra práctica docente, ¿no? Entonces, ver qué herramientas podemos sacar de esto que estuvimos trabajando, que a veces uno se concentra, ¿no? en la comprensión más de los contenidos, y empezar a ver cómo podemos reflexionar, cómo podemos aportar desde estos grandes textos del pensamiento, de la filosofía, a nuestras propias actividades docentes, pedagógicas, y bueno, entonces de ahí que ese, digamos, el objetivo central de este taller. A ver si queda Claudia, no sé si pueden presentarse. Claudia o Diego, si no tampoco vamos a hacer a nadie algo que no quiera, así que si quieren, avanzamos, era una propuesta. Mientras nos estén escuchando bien, cualquier cosa nos avisan, ¿sí? ¿Les parece avanzamos? Entonces, bueno, un poco para enmarcar el trabajo que nos proponemos, una alegría escuchar que hay casi como decía recién Guillermo, ¿no? Que hay estudiantes de la UNIP con ganas de continuar profundizando en estas cuestiones, y a su vez para poder intercambiar con otras colegas, con otros colegas. Justamente pensando en esto y pensando qué es lo que nos reúne, qué puede ser el punto en común, ¿no? Desde el que iniciar nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, lo que se proponen además las jornadas de la UNIP en las que estamos inscriptos, ¿no? ¿Qué podemos pensar como elemento común a poner en reflexión, a poner como objeto de debate, de análisis, ¿no? En esto que nos unifica, que es de algún modo y desde distintos aspectos nuestro ser de nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? O sea, ese es, digamos, el punto en común que aquí tenemos por estar formándonos en ese sentido, por estar ya ejerciendo, y por nuestras propias experiencias como estudiantes también, por supuesto. Y entonces, así como lo dice el título del taller que propusimos, todos queríamos tomar como núcleo de nuestra reflexión, de nuestro análisis, a lo que creemos que es un elemento común, ¿sí?, a toda práctica pedagógica, ¿no? Que es esta cuestión de la duda o del hacer dudar, ¿no? Del poner en cuestión, de la cuestión de la interrogación, de la duda, y sobre todo en este sentido, del hacer dudar, ¿no? Como un elemento central de toda práctica pedagógica, ¿no? Estas cuestiones que tenemos quizás trabajadas o escuchadas, que tienen que ver con este poner en cuestión, ¿no? Con este cuestionar. Pero bueno, trabajarlos en función de la cuestión específicamente de la duda, del hacer dudar, ¿no? Entonces, tomando como punto de partida esto que quizás podemos compartir o no, ustedes luego nos dirán que resulta un elemento que consideramos, al menos nosotros, clave para pensar nuestras prácticas pedagógicas. Bueno, ver de qué modo podemos realizar una reflexión que nos permita interrogarnos el por qué, el para qué de esa duda, ¿no? ¿Qué significa hacer dudar? ¿Por qué nos proponemos ese ejercicio de la duda? Y para eso nos parecía interesante, justamente también para traer
esto que desde la filosofía podemos aportar, ¿no?, en nuestra propia formación docente y a la reflexión pedagógica, ¿no?, ir allí a buscar, en este caso en un texto clave de la tradición filosófica como el que vamos a trabajar con ustedes, como son las meditaciones metafísicas de Descartes, ir allí a buscar, ¿no?, qué elementos, qué podemos encontrar allí en la lectura de ese texto, ¿sí?, que nos permitan justamente tematizar, reflexionar, aportar contenido a ese punto de partida que podemos tomar como elemento de nuestras prácticas pedagógicas, que es el ejercicio de la duda. Porque además la duda como tal, ¿no?, es objeto es tanto práctica como objeto de reflexión filosófica. Entonces, justamente nos parecía un elemento interesante para compartir en este cruce desde la filosofía, venir a pensar algo de nuestras prácticas pedagógicas. Ese es un poco lo que les proponemos en el taller del día de hoy, y para eso nos proponíamos ir a este texto fundacional de Descartes, a ver qué de ese gesto que allí se inaugura, con la duda que va a proponer, con la duda cartesiana, qué de ese gesto que allí se inaugura podemos recuperar, nos permite revisitar nuestras propias prácticas. Esa es un poco la idea general de lo que nos proponemos hacer esta tarde, ¿sí? Claro, porque, o sea, retomando un poco lo que dice Lucía, justamente en esto que colocamos, digamos, como objeto de reflexión, esto que queremos pensar respecto del hacer dudar, del cuestionar, un poco partimos, ¿no?, como decía Lucía antes, bueno, de esto, de una especie de consenso, ¿no?, de una especie de acuerdo en el que, bueno, claro, dentro de una experiencia pedagógica, dentro de una enseñanza, de un aprendizaje, hacer dudar parece ser un elemento positivo y que de alguna manera es un suelo común, ¿no?, y es un objetivo siempre a buscar, ¿no? Entonces, un poco lo que nos proponemos acá es, bueno, pensar en qué sentido, ¿no?, puede ser positivo y cómo podemos buscarlo, de qué hay distintos modos, ¿no? Podríamos decir, no te preocupes, Claudia, gracias por... Sí, cualquier cosa nos avisan por el chat, está buenísimo, muchas gracias por la aclaración. Entonces, eso que a veces se da como una búsqueda explícita, ¿no?, a veces de la clase corresponde a preguntar, ¿no?, a cuestionar los saberes, los prejuicios con los que a veces vienen los estudiantes, bueno, ese momento, ¿no?, retomarlo, ¿no?, recuperarlo y pensar su especificidad, la metodología quizás que uno puede incorporar, ¿no?, a esa cuestión que nosotros consideramos central y que a veces también puede ser que se dé de forma implícita. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces suceda en la clase, pero no nos damos cuenta o lo hacemos directamente de alguna manera como una especie de automatismo, ¿no?, en el cual, bueno, voy a empezar la clase preguntando, ¿no?, y bueno, pero ¿hacia dónde quiero ir con esas preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir con ese hacer dudar al estudiante, ¿no? ¿Y qué efectos puede generar eso, ¿no? Y ahí es donde, como decía Lucía, encontramos que un texto fundacional, tan fundamental, digamos, que ha permitido eso que, digamos, porque no solo es Descartes mismo el que dice he encontrado algo completamente nuevo, sino que efectivamente si uno va a un manual, uno va a una historia de la filosofía, encuentra que Descartes es algo así como un fundador de la filosofía moderna, e incluso no solo de la filosofía moderna, sino también del pensamiento moderno, de la ciencia moderna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese momento, estudiarlo, quizás es un momento privilegiado, un texto privilegiado que nos dé herramientas, ¿no?, más allá de que, por supuesto, después podamos plantear diferencias con el texto de Descartes, con el autor, con sus posiciones. Más allá de eso,
¿no? Y que por eso, como comentábamos antes, no es que vamos a hacer un análisis completamente exhaustivo de su filosofía en este rato, pero sí justamente plantear algunas cuestiones que queden picando y que nos permitan, ¿no?, avanzar en esta reflexión sobre la duda, ¿no?, y el hacer dudar en una experiencia pedagógica. Bien, así que si les parece, la propuesta ahora es compartir la lectura del texto, que para quienes será el primer acercamiento al mismo, habrá quienes ya lo habrán visitado alguna vez, y en ese sentido la propuesta es revisitarlo en esta clave, ¿no?, de qué nos puede permitir pensar, ¿sí?, sobre nuestras prácticas docentes, presentes o futuras, ¿sí? Esa es un poco la intención. Guillermo va a ser muy amable y nos va a compartir el texto, pero que además lo acaba de compartir a través del chat, así si quieren también se lo descargan y lo tienen, pero además ahora también compartirlo para que poder ir siguiendo entre todas, entre todos, la lectura del mismo. Si hasta aquí alguien tiene algo para comentar, aportar, objetar, bienvenida, bienvenido. ¿Compartís el texto? Ya lo compartí, ¿le llegó? No, sí, lo compartiste, pero ¿lo compartís en la pantalla? Ah, perfecto, pero por las dudas, ¿ya llegó bien? Sí, llegó bien. Bárbaro. A mí al menos me llegó, no sé el resto. Le llegó Muy en el bien. chat, lo acabo de compartir. Entonces comparto la pantalla. Por supuesto pueden leerlo de la pantalla o si quieren ya bajarlo y poder leerlo directamente, ¿no? Obviamente es un recorte solo de la meditación primera, que es donde nos vamos a centrar, y es justamente el lugar, ¿no?, donde la duda ocupa su centralidad máxima. Es como decimos en el título del taller, es el punto de partida, el inicio, ¿no? Es el momento a partir del cual es posible desarrollar la filosofía cartesiana, ¿no?, de Descartes. Bien. Si quieren yo comienzo la lectura, luego si alguien quiere relevarme en la tarea, más que bienvenida, bienvenido. Y justamente la meditación primera, que es la que vamos a leer, así comienza, ¿no? De las cosas que pueden ponerse en duda. Y dice Descartes: hace mucho tiempo que me he dado cuenta que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas, y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en la vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Mas pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia luego para llevar a bien mi proyecto. Por lo cual lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdiera en deliberar el que me queda para la acción. Hoy pues, habiendo muy a punto para mis designios, librado mi espíritu de toda suerte de cuidados, sin pasiones que me agiten por fortuna y gozando de un seguro reposo en un apacible retiro, voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Muy bien. Digamos, hasta acá se va siguiendo, sobre todo teniendo en cuenta que, como decíamos antes, una gran ventaja del taller es que nos permite reunir estudiantes, docentes ejerciendo,
quizás hay alguien que le interese particularmente esta temática. Entonces, ¿cómo se viene siguiendo? ¿Cuál es la propuesta a partir de la cual va a partir Descartes? ¿Qué es, digamos, en algún punto sería, bueno, ¿cuál es la primera reflexión que hace Descartes? ¿Qué es aquello de lo cual, digamos, se propone dudar? Porque, bueno, uno dice de las cosas que pueden ponerse en duda, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son? Bueno, hay algo de lo cual tengo que ponerme en duda, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Ese sería, digamos, un primer paso en la argumentación cartesiana. Sí. ¿Se ve? Perdimos el... Ahí está. Bien. No, era eso. Si alguien quiere compartir, si se ve cuál es este primer, ¿qué se está proponiendo acá? ¿Dudar de qué? Perdón, ¿no? Desde mi opinión, básicamente de todo, de lo que él dice que ha construido desde que era chico y sobre algo que la base no es cierta, entonces tampoco, o sea, descree hasta de eso, ¿no? Y si sigue edificando sobre eso, es como que esos cimientos no son para nada, ¿cómo podría explicarlo? Para nada seguros, ¿no? O sólidos. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. Y, digamos, ahí hay una primera experiencia que a nosotros además nos gustaría subrayar, que es esa experiencia que dice Descartes en apenas las primeras líneas, ¿no? Que justamente es una experiencia que atraviesa todas las aulas, ¿no? Y que tiene que ver con el momento, ¿no? En el que una opinión antigua deviene falsa, ¿no? Una opinión que yo tomaba por verdadera, la paso en falsa. Entonces, esa experiencia que uno dice, bueno, sí, evidentemente, bueno, esa experiencia para Descartes es fundamental, ¿no? Y de alguna manera es lo que permite comprender por qué empieza, ¿no?, a crecer este movimiento de la duda que, como decía Mariana, va a llevar, ¿no?, a pareciera dudar de todo, ¿no? Esa duda que en Descartes podemos considerar justamente hiperbólica, ¿no? Y después vamos a ir a por qué en este sentido es hiperbólica. Pero que efectivamente partimos de eso y partimos de una experiencia que, de nuevo, caracteriza a la experiencia pedagógica, ¿no? Uno, en algún punto, cuando se pone frente a un aula, va a hacer transitarle a los pobres estudiantes, a los y las pobres estudiantes, esa experiencia en la cual algunos conocimientos previos que vienen de la infancia, que vienen de la familia, la tradición, lo que hayan escuchado, bueno, de repente ya no pueden ser considerados verdaderos. Y de eso se trata, ¿no?, poner en duda, ¿no?, poner en cuestión. Buenísimo. Y en este sentido, avanzamos en la lectura, el texto continúa, ¿no?, ¿no?, porque acá ya hay un propósito, y como bien decía Guillermo, un propósito que podemos, y una experiencia que podemos asimilar, ¿no?, que podemos identificar con algo cercano a nuestras prácticas, como decía Mariana, ponerlo en duda todas estas creencias previas, ¿sí? Y ahora viene un punto central en el texto cartesiano, que es, bueno, ¿cómo va a hacer esto?, ¿no? Y así continúa, y dice, para esto, no será necesario que demuestre que todas son falsas, lo que acaso no podría conseguir, sino que, por cuanto la razón me convence de que a las cosas que no sean enteramente ciertas e indudables, debo negarles crédito con tanto cuidado
como las que me parecen manifiestamente falsas, bastará pues para rechazarlas todas que encuentre en cada una razones para ponerla en duda. Y para esto no será necesario tampoco que vaya examinándolas una por una, pues fuera un trabajo infinito. Y puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija primero mis ataques contra los principios sobre los que descansaban todas mis opiniones antiguas. ¿No? Y hasta aquí quizás nos podemos interrogar entonces en torno a en esto que se está proponiendo Descartes y en esto que estamos siguiendo en la lectura del texto, y para también ya ir introduciendo, ¿no?, algunas cuestiones que vamos a trabajar, ¿cuál sería el método que se está proponiendo Descartes para llevarlo a cabo? ¿Qué es lo que va a revisar? ¿Qué es lo que va a poner en cuestión, más allá de enumerar cada una de sus creencias previas? ¿A dónde va a apuntar este ejercicio de la duda? Al lugar en el que estas creencias, ¿qué? ¿Pudieron identificarlo allí en el texto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Digamos, habría una posibilidad, ¿no?, para encarar esta tarea titánica que se propone Descartes, habría una posibilidad que es empezar a enumerar una por una todas las creencias, ¿no?, y declararlas en tanto dudosas, si puedo dudar de ellas, bueno, las voy a considerar erróneas, ¿no? Pero efectivamente esa es una tarea imposible, ¿no?, una tarea infinita. Entonces, ¿de qué modo? Y fíjense ahí lo importante que es la metáfora del edificio, ¿no?, esa figura del edificio que tantas veces usamos, ¿no?, para pensar el conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo es posible poner en duda esas creencias sin ir una por una en una enumeración infinita? ¿Puedo hablar? Sí, Valeria, te escuchamos. Él habla de como que va a ir contra los fundamentos, ¿no? Como si fuera, me voy a preguntar por el principio del principio, porque de esa forma, bueno, al principio, en la primera parte decía que si realmente queremos encontrar algo constante en las ciencias, hay que empezar como desde cero. O sea, todo el conocimiento, se va a cuestionar todo el conocimiento anterior, pero no puedo hacerme pregunta por pregunta. Entonces va a atacar directamente, o se va a preguntar por los fundamentos, por lo que los ha construido. Entiendo que eso es la filosofía también, ¿no? Bueno, cómo se construye el conocimiento, y lo de él, bueno, por eso es realmente revolucionario, porque es un comienzo nuevo. Excelente, claro. Efectivamente, ahí está, ¿no?, ir a esos fundamentos, ¿no?, podría decir, pensar el origen, ¿no?, la legitimidad, ¿no?, la fuente de donde surgen esos conocimientos, porque entonces cuando yo voy a ese origen, a ese fundamento, a esos supuestos, ¿no?, donde puedo poner en duda, ¿no?, toda una serie de conocimientos sin ir uno por uno. Y es interesante ahí que justamente lo que está introduciendo Descartes también tiene su novedad, en tanto que él va a insistir y otra vez, y también tiene que ver ahí con una cuestión de época y de cómo ha sido justamente su propia formación, en el rechazo de toda cita de autoridad, ¿no? Porque ahí, digamos, esa cita de autoridad, que a veces por momentos a nosotros nos puede parecer más extraño, efectivamente era un modo, ¿no?, constituido de hacer filosofía, que por supuesto que podemos desarrollar y encontrar sus especificidades, pero que efectivamente Descartes quiere
destruir, ¿no? En esos términos, y que por eso se plantea esto que nos comenta Valeria, de ir al fundamento mismo, no dar nada por supuesto, ¿no? Y quizás ahí ya podemos empezar a señalar, ¿no? este elemento central que podemos traer, ¿no? Traerlo, extrapolarlo de Descartes para empezar a pensar qué es lo que hacemos cuando dudamos, ¿no? En un contexto pedagógico, ¿no? Y esto de, bueno, quizás lo que tenemos que dejar ahí para interrogarnos y para continuar interrogándonos más adelante, bueno, ¿qué es esto de revisar, ¿no? Estos fundamentos, los supuestos, aquello donde se apoya, donde se origina, ¿no? Ese conocimiento, esas creencias. Y también, como aparece allí, como decía Valeria, como bueno, esta idea de lo novedoso, ¿no? La construcción allí de lo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué camino allana esta duda que va a ir allí, a dudar de los fundamentos, principios, de dónde se apoya, en dónde se funda aquello en lo que, aquellos conocimientos que afirmamos como verdaderos, ¿no? Entonces, quizás allí ya podemos empezar a encontrar algunos elementos que nos permitan pensar cómo pensar esta idea de revisar, que lo que vamos a buscar poner en duda son los fundamentos, ¿no? Los principios, dónde se apoya aquello que se considera verdadero, aquello que vamos a considerar verdadero. ¿Avanzamos un poco en la lectura? ¿Te parece? Comparto, ¿no? Perfecto, así seguimos. Bien. Y allí viene un breve párrafo, pero que resulta central en la argumentación y en la historia del pensamiento también, ¿no? Porque lo que dice es, si va a ir a esos fundamentos, dice, todo lo que he tenido hasta hoy, ¿no? Eso, va a preguntarse cuáles son esos principios, todo lo que he tenido hasta hoy, por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos, y es prudente no fiarse nunca por completo quienes nos han engañado una vez. ¿No? Y aquí aparece esto elemento que resultará al interior de la argumentación cartesiana central, pero veremos de qué modo a nosotros también nos resulta interesante pensarlo. ¿Cuál es la primer fuente del conocimiento que allí encuentra y a la que va a poner en duda? Allí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me parece que lo que está criticando son esos conocimientos que nos proveen a partir de los sentidos, ¿sí? La vista, el olfato, el tacto. Yo creo que va contra eso y contra esa filosofía sensualista, ¿no? Que, bueno, muy bien hago haciendo una referencia, ¿no? Corríjanme, eh, muy similar a la idea platónica, ¿no? Respecto al cuerpo, la idea del cuerpo, ¿no? Y en el momento, en el contexto histórico, sociológico, espiritual que él se encontraba, eso estaba en una ebullición terrible con el tema de la cristiandad, ¿no? En su máximo apogeo, ¿no? Y con los distintos mecanismos que se han comenzado a instaurar, como la Santa Inquisición. Por lo que tengo entendido, también él tuvo que dar algún tipo de contraargumentación en su trabajo para defenderse, ¿no? Y salvarse de la hoguera. Pero bueno, apunta a la cuestión, si no me equivoco, a estas cuestiones que provienen de los sentidos, ¿no? Por el cual hay un comportamiento incesantemente, hasta el hartazgo me da la sensación, no solamente en Descartes, sino en la filosofía en sí, que apuntan a las cuestiones del conocimiento que se basan en las cuestiones de las sensaciones. Y en este caso él, bueno, justamente me da la sensación que lo que intenta es llegar a los principios y a los fundamentos de dónde se sostienen esos conocimientos, esos saberes que nosotros creemos a través de distintos fenómenos corporales, psíquicos, físicos, en donde podemos decir, bueno, esto es saber, esto es conocimiento. Yo creo que ataca a esta cuestión, ¿no? No me quise exceder mucho, disculpen. No, por favor.
No, está buenísimo porque nos muestra un poco este primer camino, ¿no?, que va a plantear Descartes sobre la cuestión de los sentidos. Fíjense que es interesante, porque no es que dice, bueno, para empezar a analizar estas fuentes de mis conocimientos, de mis anteriores creencias, no es que empiece a analizar tampoco autor por autor, ¿no?, sino que va a lo que uno puede decir, bueno, un origen del conocimiento más básico posible, que es el de los sentidos, ¿no? Esta idea justamente del tocar, ver, del oler, y que de alguna manera uno podría decir que es algo que se encuentra en el sentido común, ¿no?, respecto de dónde puedo recabar, ¿no?, un conocimiento de la realidad, ¿no? Y es ahí donde, más allá de las distintas discusiones, que en este caso no nos vamos a meter, pero digamos que efectivamente ahí es donde una primera rama, después vamos a ver la rama de la razón, ¿no?, ese conocimiento por la razón, pero una primera rama sería el conocer a través de los sentidos, ¿no? Y que, digamos, lo primero que destaca Descartes, que por eso justamente va a tener que dejar de lado de una vez y para siempre, podríamos decir, en este caso, para acceder a este conocimiento indudable, a los sentidos, en tanto nos han engañado. Los sentidos nos engañan, a veces, ¿no? Yo puedo dar, justamente, puedo estar seguro que puedo dudar de los sentidos. ¿Por qué? Porque ya me han engañado, ¿no?, muchas veces, y eso es justamente en esta duda metódica que está proponiendo, esta duda específica, y de ahí esto que decíamos al principio, ¿no?, para pensar en Descartes, pero también pensar en esto que queremos plantear en el taller, y es, bueno, ¿cuál es la especificidad, cuál es la metodología que vamos a aplicar cuando dudamos y hacemos dudar? No es que se trata de cualquier tipo de duda, ¿no?, sin ton ni son, sino que hay ahí, ¿no?, una metodología, un camino, ¿no? De hecho, la etimología de método viene justamente del griego, del odos, ahí, que significa camino, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, una senda particular a seguir, y esa senda primero se encuentra con los sentidos y se encuentra con que esos sentidos engañan, ¿no? Eso es interesante pensarlo, ¿no? Esta primera respuesta que Descartes encuentra que está más a la mano. La primera, que es interesante también pensarlo como ejercicio, ¿no? Si uno lanza esa pregunta, si ahora nos lanzásemos la pregunta de dónde se originan nuestras creencias, por qué creemos lo que creemos, ¿no? Si emerge allí, si continúa emergiendo, si nos continúa emergiendo la respuesta, la primera respuesta que le aparece a Descartes, ¿no?, si nos continúa apareciendo allí, en primer lugar, esta cuestión de los sentidos, ¿no?, y al mismo tiempo, inmediatamente, el gesto cartesiano de ponerlos en duda, ¿no? Entonces, recuperar esta idea de transitar una experiencia de poner en duda aquello en lo que primeramente, ¿sí?, no estaríamos en condiciones ni estaríamos dispuestas a dudar, ¿no? Entonces, como recuperar allí esto en el cual lo que está, lo que, como decía Guillermo, podríamos, así como diciéndolo así mal y pronto, es propio del sentido común. La primera respuesta que nos aparece es que las cosas las creemos porque las vemos, o porque las oímos, o porque, ¿no? Entonces, este primer gesto de Descartes que inmediatamente los pone en duda. Inmediatamente. Ese gesto que se parecería a aquello de lo que no estaríamos en condiciones de dudar, inmediatamente ponerlo en cuestión y ponerlo en duda, ¿no? Como transitar esta experiencia de el hacer dudar de aquello de lo que en otro contexto de nuestra existencia, si no nos estuviésemos emprendiendo esta tarea de la duda metódica, quizás no pondríamos en duda, y de hecho, en nuestra cotidianeidad,
confiamos en ellos y confiamos en los sentidos, ¿no? Pero en este trabajo metódico y con un objetivo que se está proponiendo, ¿no?, Descartes, aparecen los sentidos y aparece inmediatamente la duda, ¿no? Porque los sentidos pareciera, dice Descartes, hay que ver si le creemos o estamos de acuerdo con él, son engañosos, nos engañan a veces, ¿no? Quizás ese es otro elemento interesante que aparece aquí en la duda acerca de esa primera fuente de conocimiento que son los sentidos. No sé si querés que compartamos las imágenes o avanzamos, yo por una cuestión de tiempos. Estás muteado. Sí, yo creo que mejor sigamos leyendo, ¿no? Perfecto. Y después, si tenemos tiempo, mostramos las imágenes. Sí. Perfecto. Y justamente avanzar un poquito en esto de hasta dónde avanzar en esta duda y para qué, ¿no? Porque acaba de decirnos que los sentidos nos engañan, pero inmediatamente dice, pero aunque los sentidos no nos engañan a las veces acerca de cosas muy poco sensibles o cosas muy remotas, acaso hay muchas otras, sin embargo, de los que no pueda razonablemente dudar, aunque las conozcamos por medio de ellos, ¿no? Y entonces no pueda razonablemente dudar. Como son, por ejemplo, que estoy aquí sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en las manos, y otras por el estilo. ¿Y cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, a no ser que me empareje a algunos insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis que afirman de continuo ser reyes siendo muy pobres, estar vestidos de oro y púrpura estando en realidad desnudos, o se imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio? Mas los tales son locos, y no menos extravagante fuera yo si me rigiera por sus ejemplos. ¿Avanzo? Bien. Sin embargo, y acá viene la clave, he de considerar aquí que soy hombre, y por consiguiente que tengo costumbre de dormir, y de representarme en sueños las mismas cosas, y aún a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando velan. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? Bien me parece ahora que al mirar este papel no lo hago con ojos dormidos, que esta cabeza que muevo no está somnolienta, que si alargo la mano y la siento es de propósito y a sabiendas, lo que en sueño sucede no parece tan claro y tan distinto como todo esto. Pero si pienso en ello con atención, me acuerdo de que muchas veces ilusiones semejantes me han burlado mientras dormía. Y al detenerme en este pensamiento, veo tan claramente que no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia, que me quedo atónito. Y es tal mi extrañeza que casi es bastante a persuadirme de que estoy durmiendo. Hasta ahí. Muy bien, entonces vemos ahí cómo aun cuando sugiere este argumento, ¿no?, posible de la locura, ¿no?, que bueno, después ha motivado muchas discusiones, pero que efectivamente uno dice, bueno, aún de las cosas que razonablemente no podría dudar, ¿no?, por ejemplo, que ahora estoy frente a una cámara, que este escritorio es bien sólido, sin embargo, bueno, aparece ese argumento de la locura y lo descarta para proponer, ¿no?, este argumento que parece desbarrancar cualquier confianza, ¿no?, en los sentidos, siempre y cuando nos atengamos a esta duda hiperbólica, ¿no?, esta duda que ya no es razonable, pero que sin embargo sí un método, ¿no?, y que justamente lo que está buscando es encontrar algo de lo cual no pueda dudar de ninguna manera, ¿no? Entonces, efectivamente ahí está buscando, ¿no?, esa certeza, esa evidencia que en los sentidos no se puede encontrar, ¿no?, a partir de este argumento del sueño que efectivamente, bueno, eso lo hemos trabajado, ¿no?, lo hemos hablado en clases, de la imposibilidad, ¿no?, de distinguir de nuevo con certeza, ¿no?, la diferencia entre el sueño y la vigilia, ¿no? Porque bueno, está siempre la idea de pinchame si estoy soñando,
yo he soñado que me pinchaban y no pasaba nada, y después me despierto. Evidentemente no es, digamos, una prueba válida esta noción del pinchazo, efectivamente no. Bueno, se me ocurren miles de ejemplos más, pero para seguir en la argumentación, efectivamente, acá parece que este primer camino, que es los sentidos, todo aquello que yo haya, digamos, fundado en los sentidos, se cae, ¿no? En esta figura que da Descartes, que traía también a colación Mariana antes, ¿no? En tanto, puede ser que haya cosas que sean verdad, esto es importante, no es que, digamos, podríamos decir una analogía, puede ser que haya una ventana en el edificio que sea verdad, pero si los cimientos son dudosos, eso se cae igual, ¿no? Entonces, en este camino que está atravesando Descartes, ¿no? Y que puede ser también, y ahí de nuevo traemos lo que queremos pensar en este taller, puede ser también el camino que a veces atravesamos en una clase, ¿no? En un aula, cuando tenemos que avanzar en ese cuestionamiento para encontrar la fundamentación, para encontrar la legitimidad de ese conocimiento. ¿Por qué ese conocimiento que estamos construyendo en el aula no tiene las mismas características que las opiniones, ¿no?, que podemos encontrar previamente, ¿no? Ahí hay una especificidad del modo en que se construye el conocimiento en el aula, ¿no?, en la escuela, en el colegio, en la universidad, etc. Entonces, pensar esa especificidad a partir de esta, de alguna manera, formulación extrema que nos está proponiendo Descartes, ¿no? Sí, y quizás allí entonces lo interesante es recuperar justamente este gesto extremo, ¿no? Este argumento que no sé si se fue siguiendo, porque lo leímos así rápido, ¿no? El argumento en el cual, pero que finalmente la conclusión es la de la imposibilidad de distinguir si esto es un sueño o es la vigilia o es el estar despierto, ¿no? Entonces, como decía recién Guillermo, lo que acá nos queremos preguntar es ¿qué sentido tiene la radicalidad de esta duda, ¿no? ¿Qué sentido tiene este camino que está recorriendo Descartes, donde se queda atónito, ¿no?, y no sabiendo si está despierto o dormido, ¿no? Entonces, ese es como el horizonte que estamos queriendo establecer, ¿no? Es decir, podríamos ponernos acá a debatir ahora sobre la validez del argumento cartesiano en torno a la imposibilidad de distinguir entre la vigilia o el sueño. Es decir, podríamos empezar ahora a debatir sobre, bueno, a ver, argumentar, ¿no?, si podemos confiar en los sentidos, si podemos ahora estar seguras o seguros que estamos aquí, ¿no? Yo me decía que está seguro que está frente a una cámara. Bueno, entonces podríamos entrar en el juego cartesiano y eso por supuesto tendría su riqueza y su objetivo. Entonces, es preguntarnos cuál es el sentido de una duda que lleva a este extremo su radicalidad, ¿no? Que pone en duda, ¿no?, hasta lo más, hasta aquello que sería irrazonable, ¿no?, como decir, que no sería racional, dudar o poner en cuestión, ¿no? Porque justamente... Preguntarnos, preguntarnos si nos reconocemos, si reconocemos allí un gesto valioso, y preguntarnos el porqué del valor de ese gesto. Perdón, Guillermo, sí. No, porque justamente, digamos, para avanzar en este sentido, Descartes no se va a detener acá. No es que va a decir, bueno, entonces no podemos confiar de los sentidos, pero podemos confiar de la razón, podemos confiar que 2 más 2 es 4, y listo, he encontrado algo de lo cual no puedo dudar, y ya puede darse por satisfecha su búsqueda, sino que también va a poner en cuestión el conocimiento racional, ¿no? Acá vamos a tener que resumir un poco la argumentación cartesiana,
pero nos vamos a encontrar con esta figura tan simpática del genio maligno, ¿no? Que va a proponer Descartes, y que por eso les comparto, así avanzamos. En la argumentación de Descartes. En función de tiempos avanzaría un poco más e iría directamente al párrafo del supondré. Perfecto. Tengo una consulta. Sí, claro. ¿De dónde sale la idea, el concepto del genio maligno? ¿De dónde la saca? ¿Cómo recurre a ella? Bien, aquí la vamos a, justamente, porque es interesante, Diego habló, ¿no? Sí. Diego, la pregunta, porque, y también, perdona, hago como un paréntesis, lo interesante Sí. también, a partir de tu pregunta y de lo que estamos hablando, de ir a estos textos clásicos de la filosofía, ¿no? De donde luego, ¿no? Quedan, por supuesto, resonando ideas, conceptos que luego reaparecen en otros autores que leemos, ¿no? en otros textos, ¿no? Y entonces Sí. es interesante como trabajo, y también a partir de tu pregunta, como ir y hacer un poco el trabajo cartesiano, ¿no? Estamos yendo a la fuente, al origen de por ejemplo, la noción de genio maligno, que no todos tienen que compartirla, por eso justamente ponerla aquí en común y ver cómo va a ser justamente un argumento que va a encontrar, ¿no? Para, como bien decía Guillermo, viene de poner en duda una de las primeras fuentes del conocimiento, que es el conocimiento sensible, que es la sensibilidad, pero luego va a encontrar, que creo vos también lo mencionabas anteriormente, Diego, que va a haber otra fuente de conocimiento, que es nuestra razón, nuestra capacidad de razonar, el 2 más 2 es 4, que decía Guillermo, Sí. que nada tiene que ver con lo sensible, pero justamente en este ejercicio de la puesta en cuestión radical, hiperbólica, llevada hasta las últimas consecuencias, va justamente a elaborar esta hipótesis, ¿sí? Porque es una hipótesis, ¿no? Esta hipótesis de suponer, así como llevó al extremo y llevó a no poder distinguir la vigilia del sueño, avanzar, ¿no? Y decir, bueno, a ver si podemos confiar en nuestra razón, nuestros sentidos nos engañan. Nuestra razón a veces también quizás nos puede llevar a confusiones, a engaños, a veces también erramos, nos equivocamos cuando estamos razonando. Entonces, ¿cómo podemos hacer si la tarea es poner en cuestión? ¿Cómo podemos poner en cuestión esta capacidad que tenemos de razonar? Y allí va a aparecer entonces la idea, la hipótesis del genio maligno, que es la que vamos a leer a continuación, que quizás es el propio texto de Descartes el que te da la respuesta. Porque ahí va a aparecer. Perfecto. No sé, Guillermo, si te parece bien que leamos o querías agregar algo. Sí, totalmente. Y por supuesto aclarar que, bueno, nosotros acá hacemos una selección, después les estamos dando la primera meditación. Por supuesto que esto también es una invitación, como decía Lucía, a leer los textos filosóficos, esas riquezas que uno solo puede encontrar yendo al texto, leyéndolo, releyéndolo, ¿no? Que a veces al principio parece opacos, oscuros, y sin embargo empiezan a surgir las interpretaciones a medida que uno empieza a trabajar con estos textos de la tradición que son imperdibles, ¿no? Que son fascinantes, y que, bueno, por eso esto es de alguna manera casi como un tráiler, ¿no? un primer pantallazo para, por supuesto, nosotros podemos dejar luego los mails para cualquier duda, si quieren profundizar alguna lectura, eso, por supuesto, quedamos a disposición de quien quiera. Bien, entonces sí que después de tanto preámbulo vamos a leer qué es esto del genio maligno, que parece que es un poco famoso en algunos casos, o no, y lo vamos a conocer ahora mismo. Y comienza así. Comienza así, desde la selección que estamos haciendo, un poco más abajo en el texto, Guillermo. Supondré pues, ¿me siguen más o menos? Porque avanzamos un poquito en la lectura. Estamos en la página 124. Sí, perfecto, gracias. Supondré pues, no que Dios, que es un supuesto, que está allí trabajando, es que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad me engaña,
sino que, supondré, volvamos al supondré, que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso, como cebos para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre. Creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas. Permaneceré obstinadamente adicto a este pensamiento. Y si por tales medios no llego a poder conocer una verdad, por lo menos en mi mano está el suspender mi juicio. Por lo cual, con gran cuidado procuraré no dar crédito a ninguna falsedad, y prepararé mi ingenio tan bien contra las astucias de ese gran burlador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. ¿Termino o vamos hasta acá? Más ingenioso y laborioso, y cierta dejadez me arrastra insensiblemente al curso de mi vida ordinaria, y como un esclavo que sueña que está gozando de una libertad imaginaria, al empezar a sospechar que su libertad es un sueño, teme el despertar, y conspira con esas gratas ilusiones para seguir siendo más tiempo engañado. Así yo vuelvo insensiblemente a caer en mis antiguas opiniones, y temo el despertar de esta somnolencia, por miedo de que las laboriosas vigilias que habían de suceder a la tranquilidad de mi reposo, en lugar de darme alguna vez el conocimiento de la verdad, no sean bastantes a aclarar todas las tinieblas de las dificultades que acabo de remover. Fin de la primera meditación. Y quizás, retomando la pregunta, digo, podemos empezarnos a preguntarnos justamente eso. ¿Qué lugar ocupa, qué función está cumpliendo aquí en este trabajo que estamos intentando hacer de comprender el por qué, el para qué de este camino de la duda que nos está proponiendo Descartes? La idea de la posibilidad de un genio maligno que nos esté permanentemente engañando. ¿Qué efectos produce esta propuesta, esta suposición cartesiana? Porque fíjense que el mismo Descartes dice, bueno, los efectos pueden ser graves, pueden dejarme, ¿no?, en alta mar, puedo haber perdido completamente. ¿Para qué salí de la orilla? ¿Sí? Voy a quedar completamente perdido y después termino al final abrazándome a las creencias de siempre, ¿no? Porque claro, cuando nos estamos ahogando, bueno, nos agarramos de cualquier tabla que pase por el camino, y entonces ahí es donde uno puede ver en Descartes, y es un poco este gesto que queremos recuperar, este ethos, podemos llamarlo también, que tiene que ver con, no se trata en Descartes de una duda escéptica, ¿no?, una duda contra todo y que no va a descansar jamás, sino que efectivamente esa duda tiene un camino, tiene un método, ¿no?, como venimos insistiendo, y este método, ¿no?, ahí vamos a hacer un pequeño salto, pero creemos que nos sirve para comprender mejor este camino que ya hemos recorrido. Bueno, ¿cómo ha sido posible? Ha sido posible también porque, bueno, Descartes tiene un texto previo, ¿no?, que efectivamente yo sé que algunas lo han ya trabajado, que es el discurso del método, y que efectivamente ahí es donde él explicita, ¿no?, este camino, ¿no?, este odos de que hablábamos antes, esto que de alguna manera sirve como remedio, ¿no?, a los peligros de esa duda escéptica, esa duda sin fin, ¿no?, y que de alguna manera por eso queríamos simplemente hacer algunas referencias a esas reglas, ¿no?, que sobre todo en la segunda parte, ¿no?, ahí Descartes las enumera, y que creemos también que, de nuevo,
recuperando el gesto, podríamos decir el espíritu, podemos incorporar como herramientas para pensar nuestra práctica docente, ¿no? Podemos pensarlo como un modo de acercarnos, de aproximarnos a lo que significa la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, si ya recibieron el texto, comparto la pantalla. Lo voy a tomar como un sí, ¿no? Pero bueno. Ah, perdón. Si era a mí la respuesta, sí, claro que sí. Perdón. Perfecto. Estaba No, diciendo que sí. era para cualquiera Sí, que me quiera Sí, contestar. está en el chat. Quizás, perdón, solo antes Sí. de ir a la lectura del texto, recuperar un poco el camino que estamos Sí, siguiendo, totalmente. ¿no? Porque es esto de, volvemos, si el inicio es, si estamos partiendo, ¿no? De algún modo poner en valor este gesto de la duda, ¿sí? Si con lo que acabamos de leer, así rápidamente, y como Diego preguntaba, es un texto muy, muy importante en la historia de la filosofía, cómo este camino de Descartes lo llevó a una duda que parecería infinita, ¿no? Si realmente sostenemos al infinito, ¿no? Esto que decía Guillermo, que nos puede conducir al escepticismo, es decir, a la imposibilidad, ¿no? De validar cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las dos, acá le estamos proponiendo pensar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué produce esta duda llevada a esta radicalidad, esta duda cartesiana en esta radicalidad que acabamos de leer, ¿no? En donde parecería que puede ser un camino infinito, pero también cómo puede, ¿no? Conducir, ¿sí? Justamente a, creo que como decía Valeria cuando iniciamos, a sentar las bases, a fundar la posibilidad, ¿sí? Justamente de conocimientos seguros o certeros, ¿sí? O fundados, ¿sí? Habiendo atravesado este tamiz de la duda. Entonces, lo que acabamos de hacer con la lectura de las meditaciones es transitar este camino de la duda radical, ¿sí? Y entonces, ahora lo que vamos a ver es el modo en el cual esta duda de carácter radical, ¿no? Que se hiperboliza en esta hipótesis del genio maligno, sin embargo, ¿sí? Lo que nos va a interesar rescatar además es su carácter metódico, es la posibilidad que esta duda funda, ¿sí? De la construcción, ¿sí? De la fundamentación, ¿sí? De conocimientos válidos o legítimos. Y por eso es que vamos a traer esto que comentaba Guillermo, de este otro texto de Descartes que justamente se llama el discurso del método. ¿Querés compartir? Ahora sí. Bien. Por ahí acabo de perder el apunte, pero si no lo leo de la pantalla. Bien, aquí lo tengo. O si alguien me quiere relevar. Bien, entonces el fragmento, ¿no? Del discurso del método establece estas 4 reglas, ¿sí? En las que fundar el conocimiento y dice: fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. La primera. La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales, unas revisiones tan generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.
Muy bien, entonces vayamos pensando, sobre todo porque nos vamos acercando al cierre de la actividad, vayamos pensando cuáles de estas reglas podemos pensar en nuestra práctica docente, ¿no? ¿Qué similitudes, bueno, y también, por supuesto, qué diferencias podemos encontrar, ¿no?, en esto de evitar, por ejemplo, la precipitación, ¿no? La idea de afirmar o negar antes de llegar efectivamente a lo que queremos trabajar, a la temática que estamos, por ejemplo, analizando en una clase en particular, ¿no? Y por el otro lado también la prevención, ¿no? Aquellos momentos donde justamente esos prejuicios, esos conocimientos, aunque sean verdaderos o falsos, de nuevo volvemos a eso, pero que no están debidamente fundamentados, ¿no? Que no están en ese sentido trabajados a partir de esta especificidad metodológica que constituye, ¿no?, nuestra práctica docente. Entonces, no tenemos ahora el tiempo de leer y releer estos 4 preceptos, estas 4 reglas, pero que efectivamente pueden quedar ahí como una especie de guía, ¿no?, para pensar nuestras propias clases, ¿no?, nuestro propio lugar en el aula, y qué efectos puede generar esto, ¿no? Porque efectivamente, y ahora que nos vamos acercando hacia el cierre, es pensar, bueno, ¿cuáles serían los efectos de aplicar esta especie de duda metódica en un aula, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Por qué queremos ahí hacer dudar, ¿no? Espera. Ahí está, estaba muteado. No, yo me preguntaba, queriendo, bueno, lanzar un poco el debate, quizás, pero me preguntaba si de verdad nosotros queremos, cuando enseñamos, digamos, me parece que en la apuesta de Descartes está entendido que para construir algo necesitamos barrer con todo antes, ¿no? Es decir, hay una intención fundacional, no sé si ilusión fundacional, una intención fundacional, ¿no? Es decir, de que vos podés realmente, la duda es eso que te va, un poco como el método socrático, que también te llevaba a que pudieras evacuar los viejos conocimientos y empezar de cero con algo nuevo. La pregunta era un poco si realmente cuando pensamos en la educación y cuando decimos que el conocimiento es algo que se construye, estamos pensando en ese tipo de actitud respecto de lo que enseñamos, de lo que conocemos, digamos, si realmente en la práctica podemos sostener semejante actitud y cómo, bueno, en fin, esa era un poco la pregunta y en definitiva el grado de angustia que manifiesta Descartes al comienzo de la segunda meditación, tal vez estoy spoileando, como se dice, el texto, pero el propio Descartes dice, bueno, muchachos, terminemos con la duda porque así no podemos vivir. Entonces, también, bueno, esas dos inquietudes tenía, ¿no? Y no sé, y un poco para los demás, para ustedes y para los otros, ¿va? Ahí está, saqué mi manito. Bueno, está buenísimo justamente tomar esto como punto de partida para empezar a debatir, más allá, digamos, ahí, quizás separándonos un poco de esto, justamente a las conclusiones que va a llegar Descartes, justamente a ese cogito, a ese pienso existo, ¿no? Que efectivamente le va a permitir desde ahí no dudar, ¿no?, y abandonar este estado de angustia al que hace referencia Vera. Efectivamente, digamos, ahí se abren, ¿no?, toda una serie de preguntas sobre
justamente bueno, ¿para qué atravesar esa experiencia, ¿no? Y si es posible también, y en qué sentido, cuáles son, digamos, los efectos en ese sentido que va a generar en un aula, por ejemplo, esta experiencia de una duda, ¿no? de una duda hiperbólica, ¿no? Entonces ahí es donde uno podría pensar cuánto puedo recuperar, ¿no? de Descartes en el sentido de este gesto de una duda metódica, y ahí pensando más en los términos pedagógicos de una clase, ¿no? de una planificación, de una previsión respecto de un camino al que uno va a seguir para que justamente esa duda no devenga en una desesperación, en una parálisis, ¿no? en un escepticismo, sino que efectivamente eso permita comprender cómo se puede construir a partir de esos saberes previos, ¿no? Porque efectivamente acá Vera está planteando algo fundamental, que es, bueno, como el mismo Descartes lo dice, no se trata que cuando uno llega al aula lo que cuenta con creencias falsas. No se trata de eso, sino de empezar a construir de una manera específica ese conocimiento. Y ahí, digamos, poder comprender que ese efecto que tiene la duda genera, digamos, un conocimiento más sólido, un aprendizaje más significativo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede empezar a discutir. Solamente ponía estos títulos para a partir de ahí seguir la discusión, porque efectivamente es, digamos, algo a lanzar, ¿no? Por eso siempre lo pensábamos como, bueno, ¿qué vínculos, qué diferencias, qué de ese gesto cartesiano podemos recuperar en la clase? Y por supuesto, qué es aquello que nos separa, ¿no? Por ejemplo, digamos, en esta raíz individual, si se quiere, que se encuentra en la argumentación cartesiana, y que podemos pensar actualmente como una construcción colectiva del conocimiento. Serían efectivamente esas las discusiones a partir de las cuales podemos abordar este texto, y qué nos puede decir este texto para nuestra práctica contemporánea, ¿no? Totalmente actual. No sé si alguien quería compartir en este sentido, desde su experiencia, porque sí, resulta central esto que está trayendo Vera, porque es justamente lo que nos proponemos, ¿no? Como pensar justamente qué podemos identificar en este gesto que reconocemos, ¿no? Como propio de nuestra, o que quisiéramos reconocer como propio de una práctica pedagógica, y como bien están señalando tanto Vera como Guillermo, también los límites, ¿no? Entonces, como poder como ir por esos dos caminos, ¿no? Un poco ya no, como que agregamos el para qué de esta duda, ¿no? Pero también ahora le estamos sumando por la posibilidad, ¿no? Del ejercicio de esta duda con este carácter radical que lo está proponiendo Descartes, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Quizás nos parecía interesante rescatar esta idea de justamente, quizás quitando el elemento de justamente, ¿no? del empezar de nuevo, ¿no? del eliminar todos esos saberes previos, anteriores, pero sí tener que revisarlos, ¿no? Sí tener que ponerlos en cuestión, sí tener que ir allí a los fundamentos, al origen, a la legitimidad de esos saberes previos. Es decir, cuestionarlos, pero justamente no para erradicarlos, ¿no? Sino para transitar un camino, en tal caso, que los legitime, ¿no? A través de ese tránsito en una experiencia de aprendizaje. Justamente no dejarlos en ese carácter irreflexivo
previo. Quizás en ese sentido nos parecía también, o uno puede rescatar como algo interesante esta tarea de ponerse a revisar todas las antiguas opiniones, más allá de la angustia que genera, pero también recuperando esta idea de la angustia, justamente como un gesto propio de la responsabilidad de quien va a llevar adelante una tarea docente, no caer, no dejar, que el fin no sea la angustia, que el fin no sea, bueno, entonces no puedo creer en nada, voy a dudar de todo, ya no puedo estar segura o seguro de nada, ¿no? Sino que allí tiene que haber, por eso insistimos en el carácter metódico, ¿no? Que el tránsito por la duda, que el tránsito por este cuestionamiento conduzca a la posibilidad de elaboración de, podemos decir, nuevos conocimientos en tanto están refundados, ¿no? En tanto están elaborados, pasados por ese tamiz, ¿no? De un proceso de aprendizaje con otras y con otros también, ahí sí yéndonos lejos de las palabras de Descartes, pero trayéndolo a nuestras prácticas. No sé si alguien de quienes estamos aquí puede identificar algo de esto en su experiencia, tanto como docente o como estudiante, esta experiencia, este tránsito por el camino de la duda, ¿no? Si puede identificar o compartir algo de esto que estuvimos conversando en relación a su experiencia. Si hay algo allí que podamos identificar, reconocer en este camino de la duda, del hacer dudar. Bueno, como les conté, yo soy profesora de historia en secundario. Y creo que quizás en lo que me ayuda a pensar todo esto que ustedes estuvieron aportando y lo que el discurso del método y lo que pasaron sobre el discurso del método es que quizás nos ayudaría a apartarnos de esto que pasa recurrentemente en la práctica docente, de mostrar el conocimiento como un conocimiento cerrado. Y dar lugar al descubrimiento. Es muy difícil porque, digamos, es como que ya sé la respuesta, así, hablando mal y de pronto, ¿no? Digamos, cuando uno ya sabe lo que quiere enseñar, más o menos ya sabe a qué conclusiones vamos a llegar, pero quizás nos sirve para empezar a pensar un camino de mayor descubrimiento y no tanto presentación de conocimiento cerrado. Esto es difícil porque también hay una expectativa. O sea, yo enseño historia y en general la gente cree que, bueno, entonces sabes todas las respuestas o a través de la historia vamos a conocer el porqué de un montón de cosas. Y no es así. Creo que quizás una de las prácticas que sí es tan buena, sobre todo con los chicos que tienen tantas preguntas, es cuando ellos transitan toda la primaria, hay muchas ideas acerca de, bueno, el cumpleaños de la patria, el nacimiento de la patria, esos momentos de efemérides son muy aprovechados en nuestra materia, porque hay mucho mito sobre, ¿sí? En historia no hablamos ni de nacimiento, ni de cumpleaños, ni de madre, ni de padre, o sea, ni de joven patria, o sea, esas cosas. Entonces, bueno, el discurso científico de la historia tiene otra perspectiva. Y en ese caso también es como bueno, cuestionarnos desde ahí, pero dejar que ellos presenten qué es lo que ellos creen y qué es lo que quizás pueden cambiar en su mirada, para después un día que se cuestionen las respuestas que han descubierto en la escuela, ¿no? Respuestas que van a ir cambiando todo el tiempo, sobre todo en historia. O sea, no hay nada que podamos dar por cerrado. Pero en principio sí pareciera que el conocimiento es acabado y cerrado. Sí pareciera que, y muchas veces inconscientemente ya lo planteamos así, ya vamos a la respuesta. Bueno, ¿a qué se dedica la historia? Listo, definimos en 2 renglones, ya está. Como si la historia no se siguiera preguntando qué es la historia, ¿no? Así que, bueno, gracias.
No, gracias a vos, Valeria. No, sumamente interesante por esto además que decías como al inicio, ¿no?, de tu intervención, como bueno, esta tensión entre, como docente, proponerte este camino de la duda y de la construcción del conocimiento con las y los estudiantes, pero a su vez, esto que bien decías, pero una respuesta previa. O sea, vos, ¿no?, hay una orientación en ese camino, ¿no?, que parece interesante pensar que ambas cuestiones no invalidan el camino del tránsito, por esa duda que permite visualizar el modo en el que ese conocimiento que sí se va a ofrecer, que sí se va a transmitir, ¿no?, porque hay algo de la transmisión que es interesante no desconocer, ¿no?, que sí se va a transmitir, pero justamente poder dar cuenta del proceso de construcción de ese conocimiento, y por eso quizás también es interesante recuperar estos gestos que vuelven a poner en valor, ¿no?, la idea de, bueno, sí, que todo conocimiento se produce, ¿no? Entonces hay una construcción en ese conocimiento, más allá de ofrecer una respuesta, pero ofrecer el camino que conduce a esa respuesta, y que ese camino que conduce a esa respuesta parte de poder poner en cuestión respuestas previas, y como bien decías, parte también de luego poder continuar poniendo en cuestión esa respuesta que me llevo de la escuela, ¿sí?, cuando mañana quizás en la universidad estudie otra cosa, ¿no? Pero justamente en este camino en el cual esa puesta en cuestión permite, ¿sí?, elaborar, producir, construir un nuevo conocimiento fundado, podríamos decir, o con fundamentos, o como lo quisiéramos decir. Por eso me parecía interesante esta primera tensión que presentabas, ¿no? Esto de, bueno, me embalo en el camino de la duda, pero es un poco engañoso porque yo ya voy con una respuesta, ¿no? Me parece que es interesante pensar que no se invalidan, o por lo menos arriesgar la hipótesis de que no se invalidan, que justamente no es lo mismo presentar ese conocimiento a través de este camino de velar su proceso de producción, ¿sí?, su proceso de construcción, que presentarlo sin transitar este camino previo de la duda, ¿no?, de la puesta en cuestión. Me parecía interesante en ese sentido, y más que valiosos los ejemplos de, bueno, sí, justamente todas esas imágenes, esos mitos que propone la historia, para ir allí como a revisarlos, ¿no? Eso me parecía sumamente interesante. Y no sé, más porque también, sí, perdón, Germán. No, solamente quería invitar si alguien más quería comentar alguna experiencia, porque estamos ya bastante complicados con el tiempo, entonces si alguien más quería comentar. Yo quería, agregar que si alguien se anima o quiere compartir, también desde su experiencia estudiante, ¿no? Porque también esta idea de, bueno, estamos todo el tiempo preguntándonos por los efectos que produce este llamar a interrogarnos, este llamar a poner en cuestión, esta duda, que a veces se torna radical, ¿no? Si hay alguna experiencia de transitar este camino de la duda o de la puesta en cuestión también, como estudiantes, ¿no? O al menos irnos con esa pregunta, para pensar, como, bueno, ¿qué nos pasa también en tanto estudiantes? Porque también en tanto docentes que nos seguimos formando, eso estamos haciendo en este momento aquí, y seguimos revisando nuestros supuestos, y los seguimos poniendo en cuestión, y los seguimos poniendo en duda, para construir alguna otra nueva respuesta, ¿no? Entonces, si alguien quería como sumar, pero sí quería, es un quería verdadero, ¿no? Sí, Mariana. Una opinión corta. Desde el lado de estudiantes se ve que cuando un profesor invita a la duda o a cuestionarse ese conocimiento, se asimila desde otra manera. En cambio, si no sucede eso, es como un piloto automático para el profesor que explica, como diciendo, bueno, hay que explicar este tema, lo expliqué, lo di, terminé, y ya está, a otra cosa. Y nada, son como ir sumando conocimientos y quedan ahí estáticos, y uno nunca se llega a cuestionar nada. Y por el otro lado pienso que es totalmente valioso que el profesor incite a esa duda, aunque por supuesto sabe la respuesta, lógicamente, pero uno lo puede cuestionar desde otro lugar, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, por supuesto, también adquiere otro valor, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Gracias. No, buenísimo. Justamente como para poder tener también esa mirada que, insisto, tenemos todas y todos igual, en tanto que nos seguimos
formando. Y también, quizás ya como para ir como concluyendo o cerrando, que me parece que estas cuestiones que aparecieron aquí al final, queremos como reforzar esta idea de que nos parecía interesante recuperar el gesto de la duda cartesiana desde su radicalidad, pero también, justamente, y retomando esto que decía tanto Valeria como Mariana, porque finalmente el énfasis está puesto en que hay una experiencia de aprendizaje, de adquisición de algún nuevo conocimiento que se torna distinta luego de haber pasado por este camino, ¿no? Entonces, volver a esta idea de lo que desde Kant nos podríamos llamar duda metódica, pero que nosotros estamos proponiendo simplemente como este camino de una duda orientada, una duda con una finalidad, con un sentido, ¿no? Que en tanto en cuanto, como docentes y a la hora de llevar adelante nuestra praxis pedagógica, no desconocer o no dejar de lado esta responsabilidad de no caer en una duda que nos conduzca, ¿sí?, meramente al escepticismo, ¿no? Que nos conduzca meramente, ¿sí?, a justamente una puesta en cuestión indefinida que no distingue, ¿sí?, entre ningún tipo de afirmación, entre ningún tipo de conocimiento, entre ningún tipo de, podríamos decir, conocimiento, si queremos decir verdadero, pero conocimiento legítimo, fundado, ¿no? Que quizás eso es lo interesante, porque partir de esta idea de que es valiosa la puesta en cuestión, es valiosa la duda, en función de esta construcción de nuevos saberes, nuevos en el sentido de que se producen y en ese momento generan sentido con ese estudiante en ese contexto, no porque necesariamente yo previamente no tenga la respuesta, sino por lo que en ese momento produce de novedoso en la experiencia pedagógica, ¿no? Y novedoso en tanto que fundado y en tanto que con algún carácter de legitimidad, lo que va a permitir también que luego ese camino pueda seguirse recorriendo, ¿no? Establecer algún tipo de criterio de distinción entre la validez de los saberes, ¿no? Eso también parece que es una tarea que en tanto que docentes tenemos por delante que podemos asumir. Entonces nos parecía interesante también traerlo en ese sentido. Sí, totalmente, digamos, ahí frente, digamos, a esta serie de conocimientos de informaciones, en el cual muchas veces estamos sumergidos, ¿no?, en la contemporaneidad, donde hay efectivamente muchas voces. Bueno, tratar de comprender esa especificidad partiendo justamente de esta reflexión sobre la potencia, ¿no?, que tiene esta duda metódica o etimológicamente esta duda encaminada, ¿no?, para construir conocimiento, y por eso tomábamos este texto de Descartes, porque vaya si tiene potencia la duda, y esta duda metódica que ha fundado la filosofía moderna, que podemos decir el pensamiento moderno, la ciencia moderna. Entonces, ir a comprender esa potencia que está en la duda y que a veces la ponemos en funcionamiento en una clase y que lo hacemos implícitamente o rápidamente tomándolo como punto de partida, y que puede ser en cambio un motor de un aprendizaje más significativo, como comentaban antes en Valeria, Mariana, y bueno, también decía Lucía, ¿no? Efectivamente ahí está esto que queríamos reflexionar en esta actividad, y por lo cual les agradecemos muchísimo que hayan venido y nos hayan escuchado. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la participación, la atención, y no sé si alguien quiere aportar algo más o si Vera quiere dar No, perfecto, lo damos nosotros. Nosotras, genial, perfecto. No, eso, agradecerles mucho y sobre todo dejarlo, por lo breve que es un espacio en un taller de 1 hora y media, dejarlo como una invitación a seguir, ¿no?, indagando y reflexionando en estas cuestiones, y también en este ejercicio que también nos lo propusimos adrede de ir a las fuentes, ir a los textos de la tradición filosófica,
y hacer esta experiencia de la posibilidad de su lectura de primera mano, ¿no? Que nos parece que también es un ejercicio valioso y que nos puede enriquecer en nuestra formación docente, ¿no? Ir allí a encontrarnos con estas cuestiones que sí, las tenemos por allí a veces de oídas, y nos parece una experiencia muy enriquecedora poder ir allí a las fuentes. Así que bueno, por eso en ese mismo sentido también quedamos a disposición para lo que sea necesario y lo que quieran. ¿Estamos? Ya no quiero dar algún cierre más. El cierre infinito, Nada, si no es la duda agradecer. infinita y el cierre infinito, si no. Así que les agradecemos muchísimo y esperamos encontrarnos pronto en algún otro espacio de formación. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas Adiós, gracias. nos vemos. Chau, chau. Gracias. Adiós. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos conectados? Como quieran, yo puedo cerrar. Estás muteada, Verá. Sí, no, digo, vos cortás la transmisión. Ay, me fui. Sí, yo corto, quédense tranquilos. Bueno, muy bueno, me encantó. Grabación, y Juliana se ve que quedó ahí, ¿no? Quedó. Quizás se queda el próximo taller, y así. Claro. Ahí la echamos, pobre, nombrándola la echamos. Perfecto. Sí, llovió nuestras caras. Bueno, ahora estuvo bien, ¿no? Sí. Creo que sí, totalmente. Me parece que sí, que salió todo bastante bien. Total. Bueno. Sí, un público Es muy interesante. interesante que esto, bueno, y un desafío, ¿no? Esto de que había una confluencia de estudiantes